Estamos. Muy buenas tardes, hoy estamos acá, Eli Feinsack y yo, Eduardo Brenes, del Partido Liberal Progresista, iniciando un nuevo espacio que vamos a tener para de ahora en adelante. Se llama Conversando en Libertad, en donde vamos a tocar diferentes temas importantes de la realidad nacional desde una perspectiva liberal. Y bueno, pues hoy es un día, empezando Semana Santa, estamos a menos de una semana para las elecciones, este domingo 1 de abril, la segunda ronda. Quería iniciar con una pequeña cita de un texto que me encontré hoy, que lo publica Iván Molina, el historiador, de don Ricardo Jiménez, como una reflexión para iniciar esta conversación. Es un texto que publica don Ricardo en el periódico La Tribuna el 8 de julio de 1941 y dice lo siguiente. Dice don Ricardo: durante más de medio siglo hemos tenido paz y han vivido a la par y en buena vecindad la Iglesia y el Estado. Los sacerdotes en sus altares y sus templos, en su reino espiritual, y los ciudadanos siguiendo sus credos filosóficos sin dificultades, sin luchas. Liberal como he sido, mi primer deber es el de tener respeto por las creencias filosóficas o religiosas de los demás, y lo he tenido profundo siempre. Yo hice cuanto pude y luché hasta donde mis fuerzas lo permitieron por conservar en Costa Rica un espíritu de tolerancia liberal y democrático, y el statu quo que hemos vivido. Es decir, en eso estoy en paz, con mi conciencia. Ahora son otros tiempos y son otros los hombres y las mujeres que tienen la obligación de conducir y orientar al país. Ojalá acierten para bien de la República. Quería comenzar con esta cita que creo que queda muy a tono con los momentos que estamos viviendo, Eli. Apenas para la época, ¿verdad? Sí, muy pareciera que en Costa Rica cíclicamente hemos tenido problemas muy similares, ¿verdad? Como que cada cierto tiempo en la historia costarricense el tema de la religión y la política se ha ido metiendo. Sí. A mí no me gusta mucho la frase que dice que la historia se repite, pero bueno, pareciera ser que así es, ¿verdad? Hemos vivido una campaña un poco atípica donde los temas principales han tenido que ver con asuntos de moralidad, de religión, y creo que es importante, Eduardo, que mencionemos que cuando hablamos de religión no nos estamos refiriendo solo a un candidato que representa un partido confesional, sino también el uso de la religión que está haciendo el otro partido, en este caso Acción Ciudadana, que es un partido que siempre se ha confesado laico, no religioso, ¿verdad? Que ahora están utilizando la defensa de la negrita como caballo de batalla, ¿verdad? Sí, desgraciadamente eso es terrible, Eli. Como yo he visto actitudes muy molestas en estas elecciones, también como hablar de persecución religiosa. Yo no he visto verdaderamente que haya una persecución religiosa. Hay un manejo en las redes sociales de parte de los seguidores de los partidos muy incómodo y muy innecesario sobre los temas religiosos, pero yo no veo. A ver, en Costa Rica un 70% de la población es católica y otro 20% por ahí es evangélico. Aquí a nadie se le prohíbe ejercer su religiosidad, tienen sus templos abiertos, pueden asistir. Que lo diga yo, que soy de una minoría religiosa absolutamente minoritaria, ¿verdad? Exactamente, que yo tampoco veo persecución religiosa. Yo creo que se ha usado el tema religioso de una manera inadecuada. Se contaminó el debate político innecesariamente con el tema religioso. Nosotros como Partido Liberal somos un partido que vela por el Estado laico, pero somos muy respetuosos de la libertad religiosa también. Sí, de hecho, y creo que eso es importante, ¿verdad? El mismo Vaticano habla de la necesidad de que los estados sean laicos. Eso no quiere decir que irrespeten a las religiones, eso no quiere decir que se ausente la religión de la vida diaria de las personas, simple y sencillamente que el Estado no tiene sentido hablar de una religión de Estado, porque el Estado no va a misa, el Estado no se confiesa, y el Estado debe de representar a la totalidad de la ciudadanía, no solo a la mayoría. Claro, ¿verdad? Y por eso tenemos como ley común la Constitución. Correcto. Porque se supone que es bajo la Constitución en la que cabemos todos. Así es. Sin importar nuestro credo, nuestra orientación sexual, nuestra etnia, sí. y eso es parte del contrato republicano que tenemos que mantener. Yo creo que
hablando a calzón quitado, ¿verdad? Costa Rica tiene un anacronismo en la Constitución al hablar de una religión oficial. Y sin embargo, y nuevamente, como miembro de una minoría religiosa absolutamente minoritaria que nunca ha tenido problemas en Costa Rica para manifestar sus creencias o ejercer su religión, tengo que decir que a pesar de eso, digamos, de este artículo, el 75 de la Constitución, la libertad religiosa sí se respeta en Costa Rica, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces son muy ciertas las palabras de don Ricardo cuando dice han convivido en paz los religiosos en su púlpito y en su mundo espiritual y los políticos y los ciudadanos en su mundo terrenal del día a día, ¿verdad? Tratando de resolver sus problemas, ¿verdad? Tratar ahora de hacer creer que hay un problema, más allá de que, insisto, nosotros proponemos el Estado laico, ¿verdad? Tratar de hacer creer que aquí hay un problema de discriminación religiosa me parece que no, eso es exagerado. Es exagerado, absolutamente. Es exagerado. O sea, yo he visto manifestaciones de algunos seguidores de Fabricio, el mismo Fabricio que también lo ha dicho, y hoy vi a Alexandra Loría también decir algo. Ayer en el debate se dijo que el Tribunal Supremo de Elecciones quería acallar a las personas religiosas. Yo eso no lo veo así, sinceramente. No. Yo veo que hay una exageración que es producto de la crispación que tenemos en este debate de segunda ronda. Yo creo que, hablemos de esto, Eli, tal vez un poco, ¿cómo vemos esta segunda ronda? ¿Cómo la hemos visto? Ya estamos a menos de una semana. Dame vos algunas ideas de cómo has visto esta segunda ronda electoral y qué cosas buenas y malas le has visto. Y después yo tal vez ahí también intervengo un poco. Ok. Bueno, en primera ronda yo siempre me quejé de que dedicamos el tiempo a discutir cuestiones que no es que no sean importantes, pero son relativamente accesorias, ¿verdad? La corrupción es un problema que Costa Rica tiene que resolver, pero no es el que va a resolver los problemas que tenemos de pobreza, de falta de competitividad, etc. La primera mitad de la campaña hablamos de corrupción y cementazo, y la segunda mitad hablamos de matrimonio igualitario y guías de educación sexual. Uh-huh. Y completamente ausente estuvo el que probablemente hoy es el problema más inminente de Costa Rica en este momento, que es el del déficit fiscal y la enorme deuda pública, ¿verdad? Que está básicamente asfixiando el quehacer del gobierno, porque el pago de intereses cada vez absorbe una proporción mayor del presupuesto nacional. Y todos los demás temas, insisto, competitividad, productividad, exportaciones, estuvo absolutamente ausente. La segunda ronda me parece que inició muy fría, 4 o 5 semanas, no se habló de absolutamente nada. Entiendo que los candidatos estuvieron tratando de conformar alianzas, de atraer gente, lo cual me parece que es algo sano, lo dije el otro día en una entrevista. Me parece incluso que es una señal de madurez política cuando un candidato llega a la segunda ronda con el 24% o el 21% del voto, tiene que reconocer que sus ideas y sus propuestas no fueron suficientes para llegar a gobernar el país y que por lo tanto tiene que hacer concesiones y aceptar algunas de las ideas o hacer propias algunas de las ideas de los que fueron en primera ronda sus rivales políticos para poder convertirlos en aliados. Entonces, sí, o sea, Costa Rica es la primera, en realidad esta segunda ronda es bastante inédita, porque las veces que hemos tenido segunda ronda, en algún momento fue en la época del bipartidismo, sí. Y entonces eran solo 2 partidos, básicamente, más unos muy pequeños. Después se da en el 2014 con Luis Guillermo, pero se retira el otro candidato. Entonces, en realidad eso fue muy atípico porque el candidato fue solo a una segunda ronda donde obtuvo 1.300.000 votos. En esta, lo que se da de particular y diferente es que quedan todos los otros partidos que quedaron cerca de los que quedaron en los primeros, el primero y el segundo lugar, y entonces se obliga a una necesidad de diálogo y de acercar posiciones. Y yo creo que en eso, en Costa Rica, y lo voy a decir, Eli, creo que hemos sido un poco inmaduros en esta segunda ronda, porque hemos visto ataques van y ataques vienen de todas las adhesiones de uno y otro lado. Sí. Llamamos vendidos a estos, llamamos a los otros que son oportunistas. A ver, puede haber mucho de eso, yo no dudo, la política está llena de oportunistas, sí. Eso sabemos, y eso no hay que mentir. Pero verdaderamente yo creo que nos está enseñando a que estamos en una democracia pluripartidista,
en la que en un sistema presidencialista, es decir, estamos tratando de hacer un tipo de parlamentarismo en un sistema presidencial y eso es bastante difícil. Así es. Porque todo el mundo le reclama al otro que no sabe cuánto van a durar los acuerdos. En un sistema parlamentario es muy sencillo porque usted forma una coalición, forma un gobierno para gobernar, gobierna, y en el momento en que la coalición se desmiembra porque hay algún problema entre ellos, cae el gobierno. Sí. En nuestro caso no, en nuestro caso hay acuerdos y sencillamente a la buena de Dios, si los quieren mantener o no. Y eso se da para ambos lados. O sea, tanto Fabricio con las personas que se le han unido, como en el caso de Carlos Alvarado con los otros que se le han unido, y uno ve los ataques de uno y otro lado donde dicen, eso no va a durar. Esto es como cuando Saprissa y la Liga contratan jugadores, ¿verdad? Saprissa contrata a Johan Venegas y entonces todos los liguistas critican la contratación porque Johan Venegas era liguista, ¿verdad? Johan Venegas no tiene un buen torneo, entonces ahora todos los sapricistas critican el oportunismo de Johan Venegas de haberse venido al Saprissa, ¿verdad? Y estás diciendo algo importantísimo. Hay que dejar de ver la política como un partido. Hay que dejar, exactamente, por eso fue que quise hacer la analogía. Tenemos que dejar de ver la política como que si fuera un campeonato de fútbol. Yo por eso insisto, y si quiero decir, a mí me parece que es una muestra de madurez política que se estén dando estas alianzas. No voy a negar, como vos bien decís, que ha habido también oportunismo. Hay algunos vividores de la política, hay algunos muy conspicuos que hacen su apuesta y dicen, me le pego a Fabricio o me le pego a Carlos porque ahí tengo mejor probabilidad de sacar un bretecito, ¿verdad? Pero también es cierto que cualquiera de estas dos personas va a ser presidente de Costa Rica dentro de 5 semanas y lo último que quisiéramos nosotros como ciudadanos es que lleguen a gobernar sin un buen equipo de gobierno. Entonces, enhorabuena que gente de alto nivel se les ha unido a ambas campañas, ¿verdad? Eso por un lado, Eli, y también hay otra cosa que es muy importante, nos ha obligado a dialogar. O sea, yo he visto en esta segunda campaña, en esta segunda ronda algo que yo no había visto. Antes estábamos cada uno en nuestras aceras y nos ha obligado a ir a ponernos con el otro y buscar puntos de confluencia. Y ahí quiero tocar otro tema que es interesante, Eli, que es, la gente dice, ¿cómo este partido que ideológicamente es de esta manera se une con este otro que es de esta otra? Sí. Bueno, de eso se trata, negociar. Así es. De eso se trata. Se trata de que no hay agendas de máximos. Nuevamente, como no somos un régimen parlamentario y entonces no tenemos esa tradición de coaliciones de gobierno, no se entiende cómo se logran esas coaliciones. Pero usualmente cuando uno ve Alemania, o uno ve Francia, España, Israel, ¿verdad? Que son países con regímenes parlamentarios o semiparlamentarios donde se conforman coaliciones todas las veces, porque usualmente ningún partido tiene una mayoría absoluta para gobernar. Las coaliciones, ¿cómo se forman? Se reúnen dos partidos que usualmente son antagónicos y dicen, ok, comparemos programas de gobierno. Todo lo que hay en común en los programas de gobierno es parte de la plataforma. Y de lo que no es común a ambas propuestas, bueno, veamos a ver, Eduardo, ¿usted cuáles de mis propuestas acepta? Claro. ¿Y cuáles rechaza tajantemente? Y de la misma manera vos me decís a mí, a ver, Eli, de mis propuestas, ¿cuáles usted rechaza tajantemente y cuáles acepta? Y entonces se hace una mezcla que es una plataforma común para el gobierno, digamos, de unidad nacional. Y eso es lo que yo encuentro inédito de esta campaña, que realmente nos hemos obligado a sentarnos a buscar, y creo, sinceramente, yo te lo digo, Eli, que aquí no salió ningún partido, o sea, Costa Rica no sale adelante con un solo partido. Así es. Bueno, la mejor prueba están los resultados de las elecciones. El partido que más votos obtuvo sacó el 24%. O sea que representa menos de una cuarta parte de aquellos que votaron. Claro. El partido más grande fue el de los abstencionistas, que anduvo por el orden del 30%. El partido más votado obtuvo el 24%. De manera que, o sea, realmente los partidos representan a segmentos relativamente pequeños de la población. Y si sumamos a los 4 partidos que más votos obtuvieron, entre los cuatro anduvieron el orden del 80%. Entonces, eso para mí es una señal importante de que la gente no quiere deshacerse del todo de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, que quedaron en tercer y cuarto lugar, y no quieren darle poder absoluto ni a Restauración Nacional, ni al PAC, ¿verdad? Ni a Acción Ciudadana, y entonces
la gente al final de cuentas lo que está pidiendo es, señores, siéntense a negociar. Claro. Vean a ver cómo hacen para gobernarnos. Pero ahí está lo interesante. Eso es lo que la gente dijo a la hora de ejercer el voto, pero a veces yo siento que no están entendiendo que eso fue lo que pidieron. Porque oigo a veces voces que dicen, ¿cómo la Unidad Social Cristiana, con un discurso liberal, social cristiano, liberal en algunas cosas, porque no creo bastante conservador. Bastante conservador, sí, diría yo. Conservador se une al Partido Acción Ciudadana, que es un partido de corte socialista democrático, digamos. Y digo yo, pero mire, claro que pueden tener cosas en común, o sea, tampoco es que estamos en un espectro ideológico totalmente disímil. Te pongo un ejemplo, ahorita que estaba Angela Merkel negociando el gobierno, que al final terminó haciéndolo con el Partido Socialdemócrata, con los socialistas, hubo... Y digámoslo claramente, Angela Merkel, el líder del Partido Social Cristiano, sí, el Demócrata Cristiano, en coalición con los socialdemócratas y con el Partido Verde. Claro, y ahora había una posibilidad de coalición, que era la que se llamaba la coalición Jamaica, que era el Partido Verde, los liberales, que se quedaron afuera, y los demócratas cristianos. Sí. Y se llamaba Jamaica porque los colores de los partidos eran parecidos a la bandera de Jamaica. Y ellos, era una coalición totalmente posible. Entonces, creo que nosotros tenemos que llegar a esa madurez. Sí hay un punto que a mí me preocupa, Eli, de estas alianzas, que yo las veo positivas en ambos lados, y es que yo sí veo que a mí me preocupa mucho que en el lado de Restauración Nacional lo que ha habido es una unión de personas, pero yo no he visto todavía documentos, no he visto con base en qué se alían. Y yo ahí sí creo que es una falla del Partido Restauración y de Fabricio. No sé sinceramente por qué lo están haciendo así, pero realmente a mí me preocupa para la democracia, porque casualmente en estas coaliciones tiene que haber algo claro, algo directo, porque es el contrato con la ciudadanía, ¿verdad? Así es. A mí me parece grave que no haya a estas alturas un plan de gobierno, que no haya sido develado el plan de gobierno. Va a ser develado mañana, parece, pasado mañana. Bueno, en plena Semana Santa, con la mitad del país en la playa y la otra mitad del país pendiente de las procesiones. Y viene la veda electoral. Y viene la veda electoral. Definitivamente son dos formas diferentes de formar una coalición. Una es alrededor de la del PAC con el PUSC, alrededor de un acuerdo después de haber, digamos, contrastado las propuestas de ambos partidos. Y la otra es alrededor de personas y lo que esas personas puedan venir a aportar. Tampoco ignoremos el hecho de que Restauración Nacional llega a la segunda ronda sin tener equipo de gobierno. Sí, porque el PAC tiene, a ver, bien que mal el PAC, que hace nos puede gustar o no, pero exacto, lo tiene. Claro, hace 4 años el PAC estaba en lo mismo que está Fabricio ahorita, de alguna manera. Tratando de ver, acuérdense todo lo que le costó a Luis Guillermo formar el gobierno, ¿verdad? Acordate que todavía una semana antes del 8 de mayo estaban haciendo conferencias de prensa todos los días, anunciando a este, anunciando al otro, y todavía inició el gobierno y muchísimos puestos estaban sin llenar. Juntas directivas, presidencias ejecutivas. Y eso va a pasar en el caso de si digamos Fabricio quedara, definitivamente le va a pasar. Al PAC no tanto, porque el PAC ya tiene una experiencia de gobierno, aunque sean estos 4 años. ¿verdad? Bueno, aunque si le hacemos caso a Carlos Alvarado, que dice que es borrón y cuenta nueva, le va a costar muchísimo llenar todos esos puestos. Sí, yo creo que cuando él habla de ese borrón y cuenta nueva, me imagino que va a tener que usar gente del gobierno actual, porque no creo que tampoco tenga como un segundo equipo para poder gobernar así. No, es que estoy tratando de leer los comentarios. Ahorita tal vez podemos, al final podemos agarrar algunos y si hay preguntas podemos contestarles. Sí. No sé si has visto alguna ahorita. No, en realidad son mensajes, a ver, vamos a leerlos por aquí. Dice Esteban Cordero, dice, coincido, ambos partidos han equivocado el discurso. Recordemos que ninguno de los dos partidos estaría en segunda ronda si no hubiera sido por la consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un punto muy importante. Sí. O sea, en realidad estamos en una elección, y para esto que dice el señor Cordero, estamos en una elección en la que quienes llegaron pareciera que no debieron haber pasado a segunda ronda porque no tenían posibilidades. 3 semanas antes. 3 semanas antes, sí. Fue una elección bastante atípica en ese sentido. Así es. Don Max Aragón dice, ambos partidos totalmente de acuerdo. No sé si se habrá referido al PAC y al PUSC. La verdad que no sé. Ay, perdón, se me fueron los mensajes. Don Freddy Durán, saludos a ambos. Saludos, don Freddy, muchas gracias.
Adrián Valentine dice, ¿no les parece sintomático el irrespeto de Restauración Nacional hacia la institucionalidad? Primero la Corte Interamericana y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Creo que es un tema importante que debemos mencionar. En efecto, a mí me preocupa enormemente, ¿verdad? Eli, yo igual. A mí una de las preocupaciones que me da en el discurso de Restauración Nacional es la facilidad con que se cuestiona la institucionalidad que nos ha fundado como república. Yo esperaría que quienes se le han unido lo moderen, porque la forma, y él ha tenido que moderarse, si has visto los debates, ha sido además un mar de contradicciones muchas veces porque ha dicho una cosa y ha tenido que cambiar, ¿verdad? Yo creo que el contrato republicano es muy claro. Y ayer me llamaba la atención, por ejemplo, en el mismo debate, escuchar a Fabricio, que Fabricio había dicho que cuestionando a la Corte Interamericana en la primera ronda, luego moderó un poco el asunto. Y ayer hablaba de la resolución de la Corte de la Haya con los límites con Nicaragua. Y hablaba de que teníamos que empezar a ver el tema limítrofe y las plataformas marítimas donde puede haber gas natural, yo no sé qué, creo que estaba hablando de algo de energía, me imagino. Y yo me pregunto, ¿cómo hay ciertas cortes que sí me sirven y otras que no me sirven? O sea, uno en el Estado de Derecho tiene que asumir todo lo que venga, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Es como cuando uno, en una disputa comercial, por ejemplo, acuerda con la otra parte que ir a un arbitraje y de antemano uno firma un documento donde dice acepto el juicio, ¿cómo se llama? La resolución que vaya a salir de antemano, la acepto y me comprometo a cumplirla, ¿verdad? Costa Rica es parte de estos organismos y de este entramado legal internacional voluntariamente. Nadie la obligó y Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó, ratificó pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional, etc. Y en efecto, bueno... Mira, si además hasta personas como el mismo Fabricio se han visto beneficiados por resoluciones de la Corte. O sea, Fabricio pudo ejercer como periodista cuando ejerció, porque casualmente la Corte Interamericana había resuelto que la colegiatura obligatoria no era obligatoria para el periodismo, que era un tema de libertad, por cierto, muy interesante. Que de hecho esa resolución se dio justamente por si no me equivoco, por un juicio contra Mauricio Herrera, actual ministro de Comunicación del gobierno de Guillermo Solís. Como decimos nosotros, de Comunicación y Aguacate. De Comunicación y Aguacate, el señor ministro, ¿verdad? Sí. Sigamos viendo las preguntas por aquí. Dice Max Aragón, nunca se tocó gobernabilidad. Bueno, creo que es un tema que debemos tocar. De hecho, la búsqueda de las alianzas es una búsqueda de gobernabilidad. Definitivamente. Cualquiera de los dos que llegue a ser presidente, uno con 14 diputados, el otro con 10, a fuerzas necesita armar una coalición para poder lograr un mayor número de diputados. Hay algo que es evidente, es que Fabricio está, digamos, consiguiendo apoyos que le van a rendir una posibilidad de una mayoría en la Asamblea Legislativa, y Carlos Alvarado gobernaría igual que el PAC ahora en minoría, ¿verdad? Pero efectivamente la búsqueda de estas alianzas es en parte para lograr gobernabilidad. Y es que se requiere gobernabilidad para lo que nos toca y lo que nos estamos enfrentando, Eli, por diferentes razones. El tema del déficit fiscal, como lo has dicho vos en muchos artículos y todo, y como lo hemos manifestado, es un tema apremiante, yo creo que nadie lo duda ya. Es un tema realmente peligroso que si no se toman las medidas pronto, o sea, por no decir ayer, vamos a sufrir grandemente por eso. Y entonces, ya lo hemos visto, ¿cuántos años llevamos peleando por una reforma fiscal, que se ha peleado por una reforma fiscal en este país y no ha pasado? Así es. Décadas. 16 años. 16 años. Y nos toca ahora, en un lapso muy corto, porque si no, no va a haber efectivo, no hay liquidez del gobierno. Hoy decía en un artículo, ayer, don Telmo Vargas hablaba sobre la deuda pública, que asustaba cómo esa deuda pública está creciendo. Entonces, la gobernabilidad ya es una exigencia. Entonces, ¿qué pasa con los destinos específicos que tenemos por leyes en el tema presupuestario? Se necesita gobernanza, ¿verdad? Hay que entender que este paquetito fiscal que está en la Asamblea Legislativa, que está apoyado por ambos, pareciera. Sí, ambos candidatos lo han apoyado. Sí. Que inicialmente se hablaba de que iba a ser un ajuste del 1.9% del PIB, cuando el déficit está proyectado el próximo año para el 8%, entonces
realmente esto no resuelve el grueso del problema, pero además ahora ya en el trámite legislativo ya se le empezó a echar un poco de agua a la sopa, ¿verdad? Entonces ya no va a ser 1.9, ya yo oí a Otón Solís hablando de 1.45. Es importantísimo entrarle a todos los demás aspectos. Esto no es una reforma fiscal, esto es un paquete de impuestos. Una reforma fiscal implica revisar la estructura tributaria y revisar la estructura de gastos y hacer recortes del lado del gasto y optimizar la estructura tributaria, no necesariamente subir los impuestos. Muchas veces del análisis puede resultar que bajar ciertos impuestos puede más bien tener un efecto positivo. Acordate aquel estudio de aquel compañero del partido nuestro que había hecho Mauricio Soto, el economista, que había analizado muy específicamente el impuesto sobre la renta, sí, y había logrado comprobar que bajando en ciertos tramos, sí, del impuesto sobre la renta, sí, se aumentaba la recaudación. Aquí le hemos tenido, aquí siempre hablamos de solo aún subir. Y es un estudio, Eduardo, importante mencionarlo, no es que Mauricio Soto lo hizo porque se le pegó la gana. Mauricio Soto es economista, trabaja en el Banco Central, y este estudio lo hizo para el programa Estudio de la Nación. Fue incluido, del Estado de la Nación, perdón, y fue incluido en el Estado de la Nación. No recuerdo si del 2015 o 2016, el estudio de él, ¿verdad? Es un estudio serio que en efecto demostró que una disminución marginal de la tasa de impuesto de la renta provocaría un aumento en la recaudación. Y sin embargo, en este proyectito que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, más bien lo que están tratando de hacer es crear nuevas categorías en el impuesto de la renta, hacerlo más altas, hacerlo más complejo y categorías más altas, con lo cual van a incentivar un poco más la evasión. Eso es terrible, Eli, eso es terrible. Y además que yo, mira, te digo, no sé si vos viste el debate de ayer en Canal 13, el del Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo estaba sorprendido de ver que, a ver, a mí me quieren presentar un poco como que Carlos es el de los impuestos y Fabricio el de no los impuestos. Eli, yo veo un discurso muy similar. Tengamos claro que no hay ningún candidato liberal, no hay ninguna opción liberal, ¿verdad? Yo no veo ninguno desde ninguna perspectiva. No. Ambos están a favor de los impuestos, ambos constantemente hablan de hacer más Estado, hacer más Estado, más instituciones, darle más funciones al Estado, de manera que hablar de que hay candidatos liberales, no, ni en lo económico ni en todo lo demás, ¿verdad? En lo social hay algunas cosas, pero solo algunas. Así es. ¿Qué más? Andrea Quesada nos manda saludos, dice: a mi parecer esta segunda ronda ha sido sumamente polarizada por ambos bandos. Ya quiero que sea domingo para salir a votar. Eso queremos y que esto todo, se acabe. Yo creo que sí, y creo que es importante hablar de lo larga que ha sido la campaña, de lo larga que es la campaña. 4 meses para la primera ronda y 2 meses para la segunda. Es agotador. Y es un sinsentido. Es un sinsentido desperdiciar medio año de vida republicana. Mira, el balotaje, que es una figura francesa casualmente, el balotaje en Francia, recordá ahora que con Macron estaban en abril y en mayo estaban ya votando. Es muy rápido. Sí, correcto, muy rápido. Correcto. Y así debería de ser, sí, muy rápido. Sí. Yo creo en Francia además tienen algo muy interesante, que es primero votan por el presidente y después eligen a los diputados. Y bueno, tienen un mes para el balotaje y otro mes para votar para diputados. Entonces cuando la gente vota para diputados, ya sabe quién es el presidente. Entonces la gente puede tomar la decisión de decir: voy a darle el apoyo al presidente para que tenga suficientes diputados, o al contrario. Muy sabio. O al contrario, agarrar y decir: este presidente puede ser un peligro para el país, vamos a votar a la oposición y le damos poco. A mí el sistema francés me parece muy sabio en ese sentido, Eli, porque no como ahora. Sí. Ya tenemos una asamblea pegada de una manera. Así es. Y ahora vamos a poner un presidente. Así es. A mí creo que, bueno, hablando de gobernabilidad, Eli, se cae que hay que discutir el tema de elección de diputados. Sí. Se cae que tenemos que discutir verdaderamente si queremos seguir en un sistema presidencialista con esta cantidad de partidos que tenemos ahora. Que en efecto es el peor sistema para manejar el multipartidismo, del cual no vamos a salir. Y ha sido demostrado en América Latina, hay estudios que están clarísimos, que un sistema presidencialista multipartidista es muy inefectivo, muy poco eficiente. Así es. Sigamos. ¿Alguna otra? Mi suegrita, que nos está viendo desde México, saludos. Freddy Durán Murillo dice: los debates han sido muy pobres, los formatos no han mostrado a los especialistas dando sus conclusiones,
la gran mayoría se limita a proporcionar preguntas. Vele. Eli, yo no entiendo cómo no ha habido manera. Yo quiero rescatar un debate de los que han habido y quiero reconocérselo públicamente. Digámoslo al unísono. 1, 2, 3, Monumental. Monumental. El debate de Monumental fue un éxito. Randall Rivera se jaló un debate de primera. Así es. Y ojalá los otros periodistas aprendieran de ese debate. Sí. Creo que fue ágil, permitió preguntar, réplica contra réplica, los dejó a solos a ellos. Él mismo, cuando los cuestionó, fue incisivo. Sí. Lo demás, Eli, son cuestionarios aburridísimos, en donde dejan a los candidatos que hablen paja. O sea, favorecen hablar paja. Así es. O sea, yo no entiendo cómo no hemos logrado hacer ese cambio de debates. Digo... ¿A vos te pasó que estuviste en el Repretel? Yo estuve en el debate, fui invitado a hacer una pregunta a los candidatos al debate del Repretel. Por supuesto, como el debate de primera ronda del Repretel había sido un circo espantoso, yo puse como condición para participar en el debate de segunda ronda que fuera una actividad un poco más seria. En ese sentido logré, digamos, mi cometido, ¿verdad? Sí, no me gustó el formato y se los hice saber. Me parece que llevarlo a uno a hacer una pregunta y después no tener chance ni siquiera de hacer una repregunta. Yo vi en tu caso, ninguno te la respondió. Vos preguntaste sobre el empleo y hablabas sobre el tema de que se da mayor el desempleo en las mujeres. Sí, un fenómeno muy triste, que es que el desempleo en Costa Rica es muy alto y no baja, pero no baja por un fenómeno muy triste, que es que cada vez hay menos gente en la fuerza laboral. La forma en que se mide el desempleo es: si vos estás buscando trabajo y no tenés trabajo, si estás activamente buscando trabajo, te consideras un desempleado. Si vos estás en tu casa... pellejeándola por aquí y por allá. No, si vos estás en tu casa rascándote las bolas, perdón por el francés, ¿verdad? Pero si vos estás en tu casa, no estás buscando trabajo, o si vos sos, por ejemplo, una ama de casa que está trabajando en la casa, esforzándose, pero no está buscando activamente un trabajo remunerado, no entran en las cifras de desempleo. Entonces esa gente desaparece de las datos. Esa gente desaparece de las cifras y entonces ha sido muy marcado, sobre todo con las mujeres y los jóvenes, que el porcentaje de mujeres y de jóvenes que están buscando trabajo ha venido disminuyendo. Eso quiere decir que la gente ha perdido la esperanza de encontrar trabajo. Y salen de las cifras oficiales. Y salen de las cifras oficiales, entonces se maquilla un poquito la cifra del Claro, y vos les preguntabas a ellos qué pensaban hacer para esas personas. Exactamente. Bueno, yo no vi que ninguno de los dos te contestara y no tuviste oportunidad ni siquiera de repreguntar o de entrarle. Y entonces, ese es un punto importante de los debates. A ver si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer. Hay varios comentarios por aquí. Carla Fonseca dice: por favor sigan tan activos, gane el que gane, necesitamos ojos, oídos, gracias, corazón Carla. Y mente liberal, atentos a lo que pasa. Definitivamente, Carla, aquí vamos a estar en esto. Nelson Alfaro dice: ¿de qué sirve un plan de gobierno si al final no lo cumplen? Eso es un buen punto, sí. Pero, o sea, al final de cuentas, el plan de gobierno no debe ser visto como un plano de construcción, sino más bien como una declaración de intenciones, que lo que le dice a uno es por dónde va. Yo quiero saber cómo piensa el candidato. Un candidato como Fabricio, que es poco conocido, por ejemplo, yo quiero saber cómo piensa. Claro, porque si las soluciones son para todo más Estado, más programas, más regulaciones, más esto, bueno, independientemente de que cumpla o no cumpla el programa, las cosas que sí haga van a ir en ese sentido, ¿verdad? Mira, y además a mí, yo lo voy a decir, o sea, y lo digo con toda la firmeza, porque así como he sido muy crítico con el PAC, también soy muy crítico con Restauración en este sentido. A mí me parece una burla, yo lo he dicho públicamente, una burla a la democracia el no presentar el plan antes. Y digo por qué antes, porque los planes, y tiene usted razón, no es necesariamente porque se vayan a hacer al pie de la letra, pero es por lo menos mi garantía de saber a qué se están comprometiendo. Exacto. Y se tienen que discutir, porque la democracia es debate, Eli. La democracia no es nada más poner a dos personitas ahí para que vayamos y votemos, es discutir muchas veces, porque se aprende muchísimo. Así es. Yo creo que yo lo he visto en los debates, ellos mismos, entre Fabricio y Carlos, conforme se han tirado, les han preguntado, ellos han ido variando su discurso un poco porque saben dónde tienen debilidades, dónde no. Por eso la importancia del debate. Así es. Y bueno, y yo quisiera decir eso también, que casualmente este tipo de espacios, como esta Conversando en Libertad, que estamos empezándolo hoy, la finalidad es crear un espacio de reflexión y de discusión
que va a pasar ahorita, el 1 de abril votamos, pero se nos viene todo lo que viene para estos 4 años y la idea es hacerlo semanalmente, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Seguimos por aquí. Esteban Cordero dice, ya está el acuerdo nacional y el documento de la Junta de Notables, que con que sigan los objetivos de ese acuerdo me siento satisfecho. Bueno, hay muchos documentos. Hay muchos documentos. De hecho, Costa Rica yo creo que es el país más sobrediagnosticado del universo. Y por eso yo prefiero, a veces yo oigo a Carlos, y esto es una crítica a Carlos y al PAC le encanta